Venezuela, madrugada del 14 de diciembre de 1922. El subsuelo escupe piedras, después gases y más tarde petróleo. Mucho petróleo. La realidad en Venezuela ya no volverá a ser la misma. El oro negro comienza a marcar la agenda política del país caribeño, con represión, persecución y muerte. A principios del siglo XX, Venezuela era un país que se dedicaba principalmente al cultivo de la tierra. Primero fue el cacao, luego la producción de café. Pero la fiebre del oro negro cambió las reglas del juego. En 1922, los venezolanos conocieron lo mejor y también lo peor de convertirse de un día para el otro en una patria petrolera. El 14 de diciembre de 1947, el pueblo eligió por primera vez un presidente a través del voto universal, secreto y directo. El prestigioso novelista Rómulo Gallegos ganó por una amplia mayoría de los sufragios. Representaba a una fuerza nueva, de centroizquierda, la Acción Democrática. Gallegos intentó limitar las ganancias de las empresas extranjeras que explotaban los pozos de petróleo y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. No lo logró. El presidente solo llegó a cumplir 9 meses de su mandato. El 24 de noviembre de 1948, las Fuerzas Armadas tomaron el poder a través de un golpe de Estado. Detrás de las botas asomaba la corporación petrolera, afectada por las medidas de la Acción Democrática. Después de derrocar a Gallegos, los militares formaron una junta de gobierno compuesta por 3 generales. Uno de ellos era bajo y usaba anteojos. Sus allegados lo describían como un hombre tímido y poco comunicativo. Era el dictador venezolano Marcos Pérez Jiménez. Nació en Táchira el 25 de abril de 1914. En poco tiempo iba a ocupar la presidencia de su país, a través del fraude electoral. En 1952, la Junta convocó a la población a votar una Asamblea Nacional Constituyente. Querían sancionar una nueva Carta Magna y llamar al mismo tiempo a elecciones presidenciales. La dictadura había declarado ilegal a su mayor rival, la Acción Democrática, y al Partido Comunista. En las urnas, los venezolanos optaron en masa por la Unión Republicana Democrática, la UR. Había que ganarles a los militares, que presentaron su propia fuerza, el Frente Electoral Independiente, FEI. Los números favorecían a la UR. Pero el partido militar se autoproclamó ganador y designó como jefe de gobierno a Pérez Jiménez, que el 2 de diciembre de 1952 asumió el cargo en el Congreso de la Nación, como si fuera un presidente constitucional, elegido por el pueblo. Por el engrandecimiento de Venezuela, invoco la gracia de Dios Todopoderoso para que esos principios, encarnados hoy en el nuevo ideal nacional, sigan determinando nuestros actos y estableciendo bases firmes y duraderas para nuestras instituciones. Desde ese momento, la dictadura montó un ambicioso plan de transformación del país. El Estado era rico, contaba con los ingresos que le otorgaba la explotación petrolera en manos extranjeras. El primer paso fue cambiarle la fisonomía a Caracas. Pérez Jiménez soñaba con una capital moderna, con rascacielos y centros comerciales. En todas partes había obreros que estaban trabajando. En forma paralela, se abrió la libre importación. El control aduanero dejaba pasar los productos más nuevos, los más novedosos. Las clases medias y altas comenzaron a consumir productos importados y a copiar costumbres típicas de la cultura estadounidense,
como jugar al béisbol, comer hamburguesas o consumir el cine que llegaba de Hollywood. Detrás de esa realidad se escondía otra diferente: la pobreza de la mayoría de los venezolanos, acentuada por la represión de un gobierno autoritario. El régimen de Pérez Jiménez suprimió las garantías ciudadanas y las libertades democráticas, así como la posibilidad de participar en partidos políticos o asociaciones sindicales. La práctica sistemática del terror quedó en manos de la Dirección de Seguridad Nacional y su jefe, Pedro Estrada, alias Don Pedro. Comenzó su carrera como oficial de la policía. Era uno de los funcionarios de confianza del presidente. Estrada aparecía en los actos públicos junto a Pérez Jiménez. Después, en las sombras, perseguía a los políticos que luchaban por la democracia desde la clandestinidad. El destino de los opositores eran los centros de tortura, el exilio o la muerte. El 10 de junio de 1953, el periodista y poeta Antonio Pinto Salinas, secretario general de Acción Democrática, fue detenido por un grupo perteneciente a las fuerzas represivas de la Dirección de Seguridad Nacional cuando intentaba escapar de Venezuela. En plena carretera, a la 1:30 de la madrugada, lo asesinaron al borde de la ruta con una ráfaga de ametralladora. Luego le dieron un tiro de gracia en la cabeza. Uno de sus verdugos se disparó en la pierna para simular un enfrentamiento. La prensa informaba solo aquello que el régimen permitía. Ningún medio publicaba los operativos de la Dirección de Seguridad Nacional. En cambio, mostraban las obras cada vez más grandes que el régimen inauguraba. Como una forma de crear consenso en la sociedad, la dictadura estableció una nueva costumbre: la celebración de la Semana de la Patria. Militares, alumnos de escuela, empleados públicos y hasta trabajadores de empresas privadas se veían obligados a marchar por las calles de Caracas. Pérez Jiménez se ubicaba en un palco levantado para la ocasión. Miraba los actos a la distancia. Al dictador no le gustaba mezclarse con la gente. En los años 50, Estados Unidos tenía una meta: evitar la expansión del comunismo en América Latina. Y la dictadura de Pérez Jiménez se presentaba como una pieza estratégica para lograrlo. No estaba sola en la región. Los regímenes autoritarios de Panamá, Haití, Nicaragua, Colombia, Cuba, República Dominicana serían sus aliados naturales. A mediados de 1953, el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo envió a Costa Rica a 2 sicarios para asesinar a un hombre clave en la política venezolana, Rómulo Betancourt. Fue el fundador de Acción Democrática y ocupó la presidencia de Venezuela entre 1945 y 1948. Criticaba fuertemente al dictador dominicano y desde el exilio peleaba por la vuelta de la democracia en su país. Betancourt se enteró de que tenía los días contados a través de un diplomático amigo. Había que descubrir quiénes eran los asesinos a sueldo que le seguían los pasos. Así, desactivó la maniobra de Trujillo y salvó su vida. Caracas, 1 de mayo de 1957. La iglesia difundió una carta pastoral que se leyó en cada una de las iglesias venezolanas. Denunciaba en su mensaje la difícil situación que vivía la clase trabajadora. Más tarde, el arzobispo de Caracas escuchó de la boca de un alto funcionario una orden precisa: la iglesia no debía pronunciarse sobre esos temas. Comenzaban a aparecer los primeros síntomas de desgaste de la dictadura. El 1 de enero de 1958, un grupo de militares intentó tomar el poder y destituir a Pérez Jiménez. Caracas se despertó con el ruido de los aviones de la Fuerza Aérea que sobrevolaban la sede de gobierno y la Dirección de Seguridad Nacional. El régimen logró neutralizar a las tropas sublevadas.
pero no pudo evitar que salieran a la luz los quiebres en el interior de las Fuerzas Armadas. Fue el principio del fin. Ante las presiones políticas, el presidente de facto se vio obligado a deshacerse de sus principales colaboradores, entre ellos Pedro Estrada, que partió hacia el exilio. El negocio del petróleo enfrentaba dificultades. Había surgido un competidor, el mundo árabe. Las protestas crecieron. Las voces de la oposición comenzaron a elevarse. De mano en mano, en silencio, con la complicidad de toda la población, los partidos políticos distribuyeron panfletos que llamaban a una huelga general para el 21 de enero de 1958. Ese día, después de las 12, todo el país quedó paralizado. El 22, Caracas aún permanecía desierta. La medida de protesta continuaba. El 23 de enero de 1958, un movimiento unido de civiles y militares obligó a Pérez Jiménez y a sus ministros más afines a abandonar el país. Ese mismo día llegó a República Dominicana. Comenzaban los días de su destierro. Cuando los venezolanos se enteraron de su partida, salieron a la calle a festejar. Había terminado la dictadura. Los presos políticos fueron liberados. Los exiliados regresaron al país. El 7 de diciembre, los venezolanos eligieron como presidente a Rómulo Betancourt, el político que peleó desde el exilio por la vuelta a la democracia, pero el caudillo ya no era el mismo. Su gobierno respetó los derechos humanos, pero sostuvo la política económica de la dictadura, la misma que empobreció al pueblo de su país. La dictadura militar venezolana utilizó los fondos estatales tanto para modernizar el país como para el enriquecimiento de sus funcionarios. Vulneró los derechos humanos y generó una pobreza estructural que se mantuvo durante décadas. Pérez Jiménez dejó su marca en las grandes construcciones y en los recuerdos imborrables del terrorismo ejercido a través del Estado.